Saludo con gusto y le doy la bienvenida al programa a Carla Humphrey, consejera del Instituto Nacional Electoral. Carla, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. Hola, buenos días. Me da mucho gusto saludarte y también a tu audiencia. Carla Humphrey, consejera del INE. El Instituto Nacional Electoral cerró el proceso de la elección judicial, imponiendo multas y sanciones para quienes incurrieron en faltas o delitos electorales. ¿Cuáles fueron los criterios del instituto para determinar las sanciones, consejera Carla Humphrey? Bueno, sí, terminamos otra etapa más. Como todos los procesos electorales, este del Poder Judicial, que fue inédito, pues tuvo varias etapas. La etapa anterior fue justamente la de declaración de validez y el otorgamiento de constancias, y esta, que es la etapa pues de fiscalización, pues comenzó pues desde que comenzaron las campañas. Incluso antes comenzamos a revisar candidaturas conforme fueron las candidaturas incorporando información al sistema en línea, al MEFIC, al Mecanismo de Fiscalización de Candidaturas para el Poder Judicial. Y bueno, los informes de gastos personales de campaña los tuvieron que presentar el 31 de mayo. A partir de ahí, pues la Unidad Técnica de Fiscalización del INE comenzó a revisar estos informes, les hizo requerimientos y bueno, desde pues antes de que comenzara este proceso, particularmente las campañas, el INE acordó que esta revisión de informes, el dictamen consolidado sobre esta revisión y la resolución se iban a presentar el 28 de julio en Consejo General. Y bueno, determinamos que hubo distintas sanciones tanto por parte de candidatos a personas juzgadoras a nivel federal como local. A nivel federal, pues esto tuvo como consecuencia que se impusieran sanciones por 10,069,233 pesos, el 56% de las sanciones para las y los candidatos a nivel federal, y a nivel local por casi 8 millones de pesos, el 44% de las sanciones. Este total son 18, poco más de 18 millones de pesos, las sanciones que se impusieron en el dictamen y en la resolución. Aquí, ¿cuáles son las faltas sancionadas? Pues, por ejemplo, la omisión en el registro de algún gasto, algún evento al que fueron, que realizaran este registro de eventos fuera de los plazos marcados por los lineamientos que aprobamos para este proceso, y esto porque obstaculiza la fiscalización, ingresos indebidos. Recordemos que estas candidaturas no podían tener recursos ni públicos ni privados, es decir, solamente con recursos propios tendrían que sufragar todos los gastos de su campaña. Algunas otras irregularidades contables, por ejemplo, que tenían opciones de aperturar una cuenta solamente para el manejo de los recursos para esta campaña, o utilizar una que tuvieran, pero de la que solamente se pagaran en este periodo, pues estos, o estuvieran fluyendo estos ingresos personales y los egresos para los gastos que tuvieran las que hacer, alguna mala comprobación respecto a viáticos, a peajes y obviamente pues algunas contrataciones indebidas que no tendría que haberse hecho. Y la más grave dentro de estos dictámenes fue que no presentaran los informes. Hubo en este caso 85 personas omisas en presentar estos informes de gastos, 25 de ellas a nivel federal, 60 locales. Y esto, y así se aprobó por unanimidad, implicó una sanción del retiro de la candidatura. En este caso hay 7 candidatos y candidatas a nivel local que el INE determinó que es tan grave el que no se presenten estos informes, porque si no el INE no tiene posibilidad de contrastar ni de saber en qué gastaron, cómo lo gastaron, etcétera. Una primera parte de la fiscalización es revisar lo que nos informan, y la segunda es verificar que esto sea correcto y que sea verdadero y que sea, digamos, veraz todo lo que nos han informado. Y para esto pues hacemos distintas acciones, como preguntar a proveedores, a distintas autoridades, por ejemplo al SAT, a la Unidad de Inteligencia Financiera, a las fiscalías,
pues digamos estas son, y de monitoreos que hace la autoridad electoral en redes sociales, en vía pública, en medios de comunicación, etcétera, para verificar que es correcto lo que nos están informando. Entonces, una falta muy, muy grave y que por eso ameritó la cancelación de estas candidaturas y en 7 casos en distintas entidades federativas a nivel local de juezas y jueces de distrito, implicó que por tanto estas personas ganadoras no podrán ocupar el cargo. Por supuesto, pues todavía tendrán oportunidad de impugnar estas determinaciones ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y además hay otro cúmulo de sanciones que se impuso a las y los candidatos porque resolvimos no solamente en la sesión del lunes, sino estuvimos resolviendo en distintas sesiones quejas que se presentaban contra diversos actos que pudieran implicar alguna violación a las normas de fiscalización y en el caso pues también se impusieron distintas sanciones. Este es el caso de 14 procedimientos sancionadores en los que la materia versaba sobre las guías de votación o acordeones y pues se impuso también una sanción a las personas candidatas por el 10% del tope de gastos de campaña por el beneficio que tuvieron todas las candidaturas, principalmente las ganadoras, por aparecer en estas guías de votación. ¿Qué precedentes sienta hacia el futuro una elección judicial que presentó irregularidades, particularmente en lo que se refiere a la inducción del voto a través de acordeones? Bueno, creo que aquí hay 2 etapas. En la primera, la etapa de validez, el INE determinó que hubo distintas irregularidades y por eso no computamos votos de 818 casillas en todo el país. Y pues claramente es un mensaje de que no se van a permitir prácticas como boletas planchadas, como votación con más del 100% de las personas en una casilla, como que hubiera estos acordeones, digamos, impresos y difundidos, no si alguien llevaba una pequeña guía para acordarse de por quién quería votar, pero si había esta que nosotros denominamos desde antes de la jornada electoral propaganda ilícita que estaba circulando, pues por tanto también no se contaron estos votos. Y ahorita en la etapa de fiscalización se hicieron varias diligencias, hay 61 tomos de diligencias que se realizaron. Se preguntó, por ejemplo, a pues distintas autoridades, se preguntó a imprenta, se preguntó a empresas de serigrafía, se preguntó a los medios de comunicación incluso que esto implicó alguna molestia por algunas personas comunicadoras y lo que buscaba la Unidad Técnica de Fiscalización es allegarse de elementos para poder seguir distintas vías de investigación de estos reportes y pues estas notas que dieron a conocer también los medios de comunicación. Desafortunadamente ninguno aportó pues ninguna probanza, pues amparándose en el derecho que tienen a reservarse, por supuesto, sus fuentes de información. Sin embargo, la finalidad era que nosotros pudiéramos tener más elementos para seguir las investigaciones. Se preguntó a las candidaturas que aparecían en los acordeones, al, por ejemplo, Fideicomiso del Bienestar en la Ciudad de México, a las fiscalías, y creo que, bueno, siguen las indagatorias, aprobamos el inicio de 3 procedimientos oficiosos para determinar quién pagó estos acordeones, quién pagó por su elaboración y su distribución, pero lo que sí se acreditó es este beneficio de las candidaturas por aparecer en ellos y con base en jurisprudencia que es obligatoria para la autoridad electoral, jurisprudencia del Tribunal Electoral, que que determina que cuando hay esta propaganda en pre-campaña o en campaña, sin importar la autoría material de esta propaganda, pues se tiene que determinar un beneficio para las candidaturas y con base en esto pues establecimos estas sanciones. Creo que aquí como Instituto Nacional Electoral tenemos que alertar sobre pues todas estas faltas que vimos en distintas etapas del proceso electoral, primero para mejorar nuestra propia normatividad en un proceso pues inédito, con poco tiempo, con recursos insuficientes, y ya lo estamos haciendo en distintos ámbitos, reformando o estableciendo y
analizando las reformas, por ejemplo, a reglamentos como el de fiscalización, pero también es un llamado para que las y los legisladores pues tomen las previsiones necesarias y regulen este proceso y las conductas, por ejemplo, que no debieran permitirse. Estamos, por ejemplo, fiscalizando campañas meramente digitales, porque así se propuso desde la Constitución y la ley, pues con herramientas del siglo XX, campañas del siglo XXI con herramientas del siglo XX, y aquí hay que incluso voltear a ver distintas herramientas internacionales y grupos de acción, por ejemplo el de Gafi, que establece que pues cualquier operador, por ejemplo, de activos virtuales, de estos bitcoins y estas distintas empresas y plataformas digitales, debe tener una representación legal en el país para responder ante las autoridades, cosa, por ejemplo, que no pasa con algunas plataformas digitales en las que se llevaron a cabo campañas o que las cuentas se abren desde el extranjero y no nos pueden dar información. Así que, bueno, aquí me parece que el instituto también tiene que poner en blanco y en negro y por supuesto, más que nada, las y los legisladores, pues todas estas deficiencias en la regulación de estos procesos para que no vuelvan a repetirse en el futuro y que como institución tengamos muchos más elementos para prevenir e investigar y sancionar y sobre todo inhibir y detener este tipo de conductas. Carla Humphrey, consejera del INE, te pregunto, ¿sería conveniente posponer la próxima elección judicial prevista para 2027, que además coincidirá con la elección intermedia, la cual ya implica en sí misma grandes desafíos? Bueno, por supuesto va a ser una decisión de las y los legisladores, pero recordarás que a inicios de año nos invitó la presidenta a una reunión a todas las y los consejeros a Palacio Nacional y yo planteé ahí justamente que la concurrencia de las elecciones, digamos, con partidos para poder legislativo y poder ejecutivo y las del poder judicial, pues la verdad es que implicaban costos altísimos y desafíos muy, muy importantes, porque prácticamente tenemos que hacer dos estructuras paralelas. En Durango y en Veracruz, por ejemplo, tuvimos que poner casillas para las votaciones municipales donde pueden haber partidos políticos y deben haber partidos políticos como representantes en las casillas, una de las diferencias, y pues tuvimos que poner otras casillas para que la ciudadanía de estas dos entidades pudiera votar por el Poder Judicial, justamente porque en las casillas o en los centros de votación no puede haber representaciones de partidos políticos con base en la legislación actual. Obviamente, pues las boletas son distintas, los materiales electorales pues también cambiaron, se determinó que solamente hubiera una única urna en la que se depositaran los votos y por tanto la capacitación cambia respecto a estos funcionarios de casilla con los funcionarios de casilla en mesas o en casillas con votación para partidos políticos. Por tanto, pues claramente los costos son mucho más altos. A mí me parece además que la votación para el Poder Judicial, cualquier persona que entró a la página de internet del INE en Conóceles, nosotros establecimos una posibilidad de practicar el voto de manera electrónica y me parece que esta es la antesala al voto electrónico. Eran boletas muy manejables, se entendía muy bien cómo se tenía que votar, incluso se le decía al ciudadano si quería dejar las opciones en blanco, si estaban incorrectas las opciones, por ejemplo, porque el número no pertenecía a esa boleta, en fin, una serie de cosas que yo creo que también habría que pensar pues para ir también avanzando en distintos mecanismos de votación y, por ejemplo, las medidas afirmativas, el voto desde el extranjero también por el Poder Judicial, que en esta ocasión no hubo, y en ese sentido, pues tenerlas concurrentes en el mismo día hace que los gastos crezcan exponencialmente. Carla Humphrey, consejera del Instituto Nacional Electoral, agradezco mucho tu presencia en el programa. Muchas gracias por tu disposición para responder siempre a nuestras preguntas. Muy buenos días. Muchas gracias, al contrario, te agradezco mucho este espacio y quedo atenta también. Muy buen día. Gracias, muchas gracias, Carla Humphrey. Con esto nos vamos a un corte.